Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual, Las Mañanas del 56. Señores, la temperatura sigue alta, 36, 37 grados. El calor sigue acabando con la gente, no hay forma. Esa temperatura, ese sol de 10 de la mañana a 4 de la tarde, se está recomendando que la gente, a menos que no tenga una necesidad, no se exponga a ello. Se recomienda tomar mucho líquido, agua preferentemente, de tal manera que pueda combatirse, a paliar lo que puede ocasionar las altas temperaturas. A veces caen unos chubascos y uno entiende que la temperatura se va a refrescar, pero al momento vuelve el sol con más intensidad y entonces la persona no se puede exponer a esos rayos del sol. Vuelvo y reitero, de 10 a 4 de la tarde, ni someterse a ejercicio. La persona que para mantenerse en forma, para lograr mantener activa su circulación, hacen ejercicio, preferentemente que lo hagan en la mañana temprano o después de las 5:30 de la tarde, cuando ya esa temperatura ha bajado, cuando el sol no embate con esa fuerza. Y entonces ingerir mucho líquido, agua preferentemente, pero la gente que no tiene la necesidad, que no se exponga, que se mantenga en lugares frescos, a temperatura fresca, porque en este tiempo incluso los aires acondicionados son muy pocos los que funcionan para crear un clima, una temperatura fría, ni los aires dan basto. Se aconseja, vuelvo y reitero, la ingesta de líquidos, preferentemente agua. Mire, ya por otro lado, hoy sigue la serie final de la NBA. Hoy a las 8:30 de la noche, el partido entre Denver Nuggets y el Miami Heat. Esta es una serie que está empatada a 1. El primer juego lo ganó Denver, un juego cómodo, fácil, donde tuvo el dominio del juego. La gente a veces se va con el amague. Al ver el primer juego, todo el mundo entendió que iba a ser una serie fácil para los Denver Nuggets. Sin embargo, en el segundo juego, y sorprendiendo a todo el mundo, en la casa de Denver, el Miami Heat, que ha roto todos los pronósticos del baloncesto, del mejor baloncesto de la NBA, sorprendió y ganó el segundo juego en la casa de Denver. Un juego reñido, pero el resultado es que la serie hoy está 1-1. Hay que reiterar la hazaña que ha hecho el equipo de Miami, que ha ganado 3 series en los playoffs de la NBA sin ser favorito. Se impuso a Milwaukee, que era el número 1 en la conferencia del Este. Después se impuso a New York, a los Knicks de Nueva York, y luego después se impuso, ustedes saben, que al Boston Celtics en el último partido, después de haber perdido 3 partidos en línea. No se amedrentó, se mantuvo en alto y pudo dominar ese último partido y ganarlo. Inició esta serie final frente a un equipo de los Denver Nuggets que no había perdido en la casa. No había perdido en todo lo que va del playoff, en la casa no había perdido. Sin embargo, el Miami Heat ganó el juego. Hoy la serie, vuelvo y reitero, está 1-1. El juego de hoy promete ser interesante, como lo dije desde el principio,
que el equipo de Miami Heat no era tan malo para perder así en la forma que perdió el primer juego, que esa iba a ser una serie batallada, competida, y así lo dijo el segundo partido. Lo invitamos a todos a ver la final de la NBA y el juego 3 entre Denver Nuggets y el Miami Heat. Mire, ya por otro lado, el presidente de la República estuvo ayer otorgando un premio al mérito póstumo a Jorge Blanco, al hijo de Jorge Blanco, Orlando Jorge Mera. Estuvo ayer al cumplirse un año de su asesinato, el presidente Luis Abinader concedió la orden de condecoración póstuma en la orden de Duarte Sánchez y Mella al Jorge Mera en el grado de Gran Cruz Plata. Es un reconocimiento que se le otorga póstumo a Jorge Mera, es ministro de Medio Ambiente y que fue asesinado el año pasado, el 6 de junio del 2022. Ahí está su hijo, el diputado Villegas, recibiendo el galardón, acompañado también de su tía Leticia, hija del expresidente Salvador Jorge Blanco, que es su tía, y su madre, Patricia Villegas, están recibiendo el reconocimiento que le hace el presidente de la República. Eso fue una ceremonia hecha en el Palacio Nacional. Vuelvo y reitero, está siendo recibida por el diputado Orlando Jorge Villegas, hijo de Jorge Mera y sobrino de Leticia. Jorge Mera, que es hermana también del fallecido, el asesinado, el ministro de Medio Ambiente. Merecido ese galardón póstumo a una figura nacional política que lamentablemente fue asesinado un día ayer se cumplía el primer año de su asesinato. Mire, por otro lado, el país, según anuncia el ministro de Turismo, David Collado, el país recibió o ha recibido en lo que va de año, en los primeros 5 meses, unos 4 millones de turistas. Cada mes el Ministerio de Turismo da la cifra de los turistas que entran al país mensual. En esta oportunidad se dio la cifra que recibió la República Dominicana de turistas en el mes de mayo, pero se dio también el completivo de los 5 meses que han pasado. Y dice que el país recibió en los primeros 5 meses 4.503.431 turistas, de los que 3.379.392 entraron por la vía aérea y 1.124.039 entraron por la vía marítima. La cifra representa un incremento de un 30% con relación al 2002. Dice David Collado que el mes pasado tuvo un crecimiento de un 20% y visitaron al país unos
dice que hubo un incremento de un 20% simplemente en el mes de mayo con relación al 2022. Dice que la mayoría de turistas que entran al país proceden de los Estados Unidos, que representa el 51.6%. El segundo país que viene más turistas al país es Canadá, con un 11.4%. Después le sigue Colombia con 4.2%, Argentina con 4.1% y Puerto Rico con 3.5%. Dice que por Punta Cana, por ejemplo, refiriéndose a la ciudad aeropuerto por donde entraron más turistas, fue por Punta Cana, el 59.4%. Por el Aeropuerto Internacional de las Américas, el 26.6%. Por el Aeropuerto del Cibao, el 11%. Y por Puerto Plata, un 2%. En mayo se produjeron unos 5.180 vuelos, que representó un incremento de un 6% con relación al 2022. Como ustedes verán, ese renglón del turismo, soporte de los principales soportes de la economía nacional, va en incremento, y mucho se debe a la política implementada por diferentes gobiernos, en la que se incluyen los gobiernos del presidente Medina, el de la Liberación Dominicana, y que se le ha dado seguimiento en el gobierno del presidente Luis Abinader, ha ido en incremento. E incluso el expresidente Danilo Medina dijo en una oportunidad que la meta que tenía el país es de unos 10 millones de turistas al año. Y creo que en este año, las cifras que se revelan hasta ahora en los primeros 5 meses, dicen que podemos alcanzar esa meta, que al cerrar el año podemos estar arribando a unos 10 millones de turistas visitando al país. Ojalá se logre esa meta. El país le ha costado mucho que el turismo suba. Ustedes saben las campañas internacionales que se han tenido que desmontar para que el turismo se mantenga fluyente, en crecimiento, y que los países que nos visitan sientan la necesidad, sientan el entusiasmo de visitar al país. Vuelvo y reitero, a toda la campaña que se han hecho en contra de la República Dominicana, principalmente de Norteamérica, de los Estados Unidos. Aún en esas condiciones, el principal país que no visita son los Estados Unidos, que representa la mitad de los turistas que visitan al país por diferentes vías, tanto marítimas como aérea. Ojalá el turismo, para beneficio del país, siga en auge, siga creciendo, que eso le hace bien a todos los dominicanos. Mire, ya por otra parte, el Tribunal Constitucional anuló la resolución del Ministerio de Trabajo que regulaba el asunto del trabajo doméstico. Ustedes saben que en un acuerdo con la OIT, un acuerdo del Ministerio de Trabajo, hizo una resolución, aprobó una resolución con el Consejo de la Seguridad Social para que los trabajadores del área doméstica estuvieran garantizados los derechos fundamentales. Y esto había entrado en vigencia
en el mes de diciembre. Y ya se habían programado una cuantas cosas del gobierno para que eso se implementara y se fuera por parte poniéndose en práctica. Bueno, una sentencia del Tribunal Constitucional anuló esa resolución, prácticamente dejó sin efecto la entrada en vigencia de esa resolución. Desde el principio nosotros dijimos que eso era un asunto muy complejo y que aun cuando se había aprobado esa resolución y que uno entendía que era necesario, pero que poner eso en práctica en la República Dominicana iba a ser un asunto complejo. Y en ese momento dijimos cuáles eran las razones de la complejidad de eso, de que el trabajo doméstico pudiera pautarle algunas cosas como el trabajo formal. Y, por ejemplo, el TC, el Tribunal Constitucional, falló un recurso directo sometido por Julio Vilche Bulnigal y dijo que esto no está de acuerdo con la Carta Magna y falló en contra. Vuelvo y reitero, se anula la resolución que había iniciado en diciembre, el 19 de diciembre del 2022, que establecía que las empleadas, los empleadores, era obligatorio registrar en el sistema de la seguridad a sus trabajadores domésticos en un acuerdo con la OIT. Bueno, esa resolución que aprobó el Ministerio de Trabajo decía, por ejemplo, daba cobertura laboral, daba cobertura de riesgos laborales a la trabajadora doméstica. También un horario de no más de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Le daba una cobertura de salud, una cobertura médica, le asignaba un salario mínimo de 10,000 pesos mensuales, vacaciones, entre otras cosas que garantizaban que ese sector tuviera los derechos fundamentales cubiertos al servicio doméstico. Recordar que el país tiene 234.037, 2.334.000 trabajadores domésticos y que el 95% de ellos son mujeres y un 4.6 son hombres. Cuando yo me refería a este tema, yo decía sobre la complejidad en términos prácticos. ¿Por qué? Porque el servicio doméstico es un asunto especial en la que los trabajadores domésticos llegan a un acuerdo con su empleador y a veces es un acuerdo muy íntimo, pero además la mayor parte del sector informal que hoy está en la República Dominicana es por la traba, por la incapacidad de registrarse y pagar impuestos y establecer un negocio formal. Para un empleador que tenga una doméstica en su casa, tendría que registrarse y formalizarse. Y la formalidad es una complejidad aquí. ¿Entiendes? Tendría que tener registro nacional de contribuyentes y cumplir con la formalidad y pagar la TCS. Y eso
en términos de lo que son las amas de casa, uno lo ve un poco complejo. Una familia, por ejemplo, que quiera tener una doméstica en su casa, pero que nada más puede pagar 4,000, y entonces la trabajadora también necesita su trabajo, y él puede pagar 4,000 pesos y llegan a un acuerdo. Bueno, según esa resolución, el sueldo mínimo debía ser 10,000 pesos, y eso es una complejidad. Además que el empleador tenía que buscarle, darle vacaciones, darle también prestaciones. Además también tenía que asignarle algunas reivindicaciones más, que ustedes saben que en el negocio formal aquí las empresas pueden hacerlas, pero un cabeza de familia que a veces gana hasta sueldo mínimo de una empresa, le resulta a veces imposible. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténgase en el programa, déle seguimiento, porque en breve venimos con 2 entrevistas, una central y otra que será también muy interesante. Manténgase aquí en su programa habitual, Las Mañanas del 56.